Saludos, compañeros. En el marco de la materia Saber y Cultura Pedagógica, nos corresponde a los que integramos este grupo, Witter Araque y mi persona, Javier Bernal, hablar y continuar esta disertación sobre el libro Cómo aprendemos, específicamente la parte número 2, Cómo aprende nuestro cerebro, capítulo 5, Lo que adquirimos, del autor Stanislas Dehaene. Al hablar de la sinapsis, debemos entender que células y neuronas establecen comunicación gracias a ese proceso que estamos mencionando. Aquí actúan como unidades de cómputo del sistema nervioso o también, como se llama comúnmente, nanoprocesadores. Estos van a transportar un mensaje eléctrico que se va a convertir en químico y viceversa, de acuerdo al proceso. Esto va a permitir el intercambio de información entre células o entre neuronas, si es el caso. Si esto lo vinculamos a la plasticidad cerebral, pues este aprendizaje permite comprender que a lo largo de la vida cada sinapsis va con más o menor fuerza afianzando dicho mensaje de acuerdo al procesamiento cerebral que le configura como importante, trascendente o emocional. Continuando, el siguiente punto del que debo hablarles es el número 2, el retrato de un recuerdo. Es cómo dichos recuerdos se acumulan mediante patronos o periodos de codificación en el almacenamiento cerebral. El retrato de un recuerdo tiene que ver con que dichos recuerdos se acumulan por medio de patrones o periodos de codificación y almacenamiento. Es decir, cada percepción o acción que registra nuestro cerebro entra en actividad con un subgrupo específico de neuronas. Estas neuronas van a tener precisamente un registro de ese recuerdo. Otras van a permanecer inactivas o simplemente se van a inhibir. Las neuronas activas, distribuidas por regiones en nuestro cerebro, van a definir el contenido de nuestro pensamiento. El ejemplo claro sería si vemos a nuestro artista favorito en determinado lugar, pues las neuronas intervinientes van a comenzar a codificar cada uno de los aspectos que solo pertenecen a este artista en cuestión y así van a registrar dicha información, además que van a registrar el evento que está aconteciendo o aconteció, dependiendo de la actividad registrada por estas neuronas, que incluso pueden modificarse en estructura y funcionamiento de acuerdo a la magnitud del evento o de eso que llamamos recuerdo. Allí van a aparecer complejos almacenamientos genéticos que se van a modificar a través de horas o de días y si este recuerdo o registro permanece, pues simplemente el cerebro nuevamente en un futuro lo va a registrar o lo va a recordar. Las otras van a permitir que descansen las neuronas y permanezca el registro o el recuerdo como tal. El punto 3 de nuestra intervención tiene que ver con las verdaderas sinapsis y los falsos recuerdos. Es eso que últimamente los investigadores están tratando de descifrar. ¿Cómo ocurren las sinapsis? Pero cómo esas sinapsis pueden modificarse a través de falsos recuerdos. Las verdaderas sinapsis y los falsos recuerdos se están estudiando últimamente por parte de los investigadores. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de borrar recuerdos o si se quiere manipularlos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, cuando se evoca dicho recuerdo, cuando se recuerda, valga la redundancia, el recuerdo, mediante la modificación del hipocampo, puede debilitarse las sinapsis unidas a este registro y alojadas en la memoria. De esta manera se puede implantar un falso recuerdo. Esto últimamente se ha probado en animales y está potenciando lo que es el estudio de la plasticidad cerebral que se extiende bien sea en tiempo o en espacio. De esta manera, cuando una neurona aprende, su forma también cambia la estructura, es decir, el aprendizaje extiende la anatomía misma del cerebro en cuanto a estas terminaciones neuronales y todo opta por cambiar. En la medida que un nuevo aprendizaje progresa, el entorno de las neuronas, donde están actuando las neuronas, también se transforma. Es decir, el aprendizaje, su estructura de aprendizaje en la neurona puede manipularse de acuerdo al cambio y con esto pueden nacer nuevos tipos de sinapsis.
El número 4 de la intervención se vincula a algo muy importante. ¿Por qué la nutrición es una pieza clave del aprendizaje? Es que desde luego los cambios biológicos que ocurren, que operan, tienen que ver mucho con la modificación de las neuronas, con las modificaciones que ocurren en las dendritas, en los axones. Esto gracias a la nutrición. ¿Por qué la nutrición es una pieza clave del aprendizaje? Bueno, lo respondemos simplemente que nosotros cuando aprendemos estamos produciendo grandes cambios biológicos que no solo van a modificar las neuronas con sus dendritas y axones, sino también van a cambiar el entorno de las llamadas células gliales. Ocurre esto en un tiempo determinado, pues cada episodio de aprendizaje pues, va a abrir la compuerta a inimaginables modificaciones biológicas que van a operar durante varios días. Aquí, numerosos genes especializados en la plasticidad cerebral deben expresarse de esta manera para que las células vayan a producir el andamiaje en cuanto a proteínas, vitaminas o membranas que van a constituir la sinapsis, las dendritas y también los axones. Este proceso absorbe mucha energía y al absorber mucha energía, desde luego va a demandar bastante o acertada o ideal nutrición. En los niños, por ejemplo, representa hasta un 50% del balance energético del cuerpo. En consecuencia, una pieza clave del aprendizaje es la nutrición. La nutrición también puede estar en contra porque ocurran enfermedades o déficit de nutrientes. Esto va a conspirar y va a retardar, incluso coartar el aprendizaje ideal. Continuando con nuestra gran exposición del libro Cómo aprendemos, el punto número 5 refiere a la posibilidad y límites de la plasticidad sináptica. En este punto número 5 de las posibilidades y limitaciones de la plasticidad sináptica, podemos deducir que la plasticidad es una variable de ajuste. En consecuencia, la potencia de la plasticidad, así como las restricciones, pues jamás es tan evitable como cuando nos organizamos como corteza cerebral. El modelo interno del cerebro pues se refina a medida que compila estadísticamente todos sus inputs o entradas sensoriales. En cierta manera, es una organización masiva lo que ocurre con este fenómeno. Punto número 6. ¿Qué es un periodo sensible? Periodo sensible. Este periodo comienza en la infancia temprana, alcanza cotas máximas y luego concluye a medida que crecemos. El proceso completo insume varios años y varía según las regiones del cerebro. Las áreas sensoriales alcanzan su cuota máxima de plasticidad en torno a la edad de 1 a 2 años, mientras que las regiones de mayor jerarquía, como la corteza prefrontal, alcanza su máximo tanto más tarde en la infancia o incluso en la adolescencia. Punto número 7. ¿Una sinapsis debe estar abierta o cerrada? El cierre del periodo sensible parece estar ligado al equilibrio entre la excitación y la inhibición. En el niño, las neuronas excitatorias son eficaces en muy poco tiempo, mientras que en las neuronas inhibitorias se desarrollan de manera más gradual. Un ejemplo es la proteína llamada LINX1. Cuando está presente en una neurona, inhibe los efectos masivos de la acetilcolina, que en las condiciones normales señala los momentos de interés y modula masivamente la plasticidad, es decir, la aplicación de un agente farmacológico. El milagro de Bucarest. La plasticidad no desaparece de un día para otro. Por fortuna, el cierre de los periodos sensibles no es implacable como la caída de una guillotina. La plasticidad no desaparece de un día para otro. Además, depende de mucho de las áreas cerebrales. En las áreas sensoriales, la plasticidad se cierra luego de unos pocos años,
pero en otras, como la fonología y la sintaxis de una segunda lengua, se extiende por lo menos hasta la pubertad. Los huérfanos de Bucarest son un ejemplo desgarrador de la notable capacidad de recuperación del cerebro en desarrollo. En diciembre de 1989, Rumanía se rebeló repentinamente contra el régimen comunista. Posterior a numerosos estudios, surgió la interrogante: ¿la ubicación precoz en una familia adoptiva permitió a los niños establecerse? La respuesta fue positiva, pero con gran dependencia de la edad. Solo los niños que fueron ubicados en una familia antes de los 20 meses de edad. Esto mejoraron mucho que aquellos que permanecieron en orfanato luego de tantos años. Estos estudios están documentados, son dramáticos y son de un gran efecto social de estudio en el desarrollo cerebral. Aquí concluye nuestra exposición y nos queda una gran interrogante de todo lo que aprendemos y leemos. ¿Qué es tanto lo que adquirimos? Es una interrogante que les dejo entre tanta información que adquirimos, que vemos a través de las redes sociales, libros, televisión, prensa escrita, radio. ¿Qué adquirimos? ¿Qué es realmente lo que guardamos en nuestro cerebro?